Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Les invito a que se pongan en pie. Bienvenidos a la casa de Dios. Qué bueno verle hoy en este lugar. Gracias por haber venido y no quedarse en la casa. Vamos a orar para continuar con el estudio de Santiago. Pedimos la bendición de Dios para que sea Él quien nos ayude a poder entender la palabra de Dios y en mi caso a poder explicarla. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos la gloria y la honra por este privilegio que nos das de día miércoles, Señor, en el cual podemos venir, acercarnos aquí, Señor, para poder escuchar tu palabra, para aprender de ella, conocer de ella, Señor, y disponer nuestro corazón. Pues al final nos damos cuenta, mi Dios, que siempre necesitamos más de ti, pues constantemente nos olvidamos y actuamos sencillamente como seres humanos y nos olvidamos realmente que somos cristianos. Bendice a mis hermanos que hoy han hecho acto de presencia, han venido aquí y Señor están esperando de que de alguna manera tú les hables a sus corazones. Afírmalos en la fe, que no se quiebren, que no mengüen, que no se desanimen. Señor, que no imiten a nadie, sino solamente a ti. Bendito seas por los siglos. En ti ponemos nuestra confianza, Padre, y queremos que nuestra casa esté construida, Señor, o edificada sobre la roca. En ningún otro lugar, Señor, sino sobre la roca. Te pedimos, Dios, que cada uno de nosotros pueda edificarla sobre la roca y no sobre la arena. Es nuestra oración, Padre eterno. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Bien, mis hermanos, hemos estado hablando un poco de Santiago, ¿no es cierto? Ya estamos en el capítulo 4, ya vamos a finalizar la primera porción del capítulo. Luego están otras dos que vamos a ir mirando y estudiando poco a poco. Hemos estado hablando bastante de la amistad del mundo y es impresionante de qué manera el mundo permea el corazón del ser humano. Escuchaba, el pastor MacArthur ha hecho una serie de sermones, son casi 8 sermones solamente del amor a las riquezas. 8 sermones, una serie que él tiene. Si usted la puede conseguir, consígala, lindísima. Me gusta cómo él empieza diciendo que cuando empezó el ministerio él le pidió a Dios de no ponerle precio al ministerio. Y dice que una vez lo invitaron a dar unas conferencias a la Universidad de Whittier. Entonces dice, haciendo cuentas, eran 80 millas diarias que él manejaba para dar la conferencia durante 3 semanas, fue 3 días. Entonces de repente le llegó una carta, al finalizar llegó una carta, donde le agradecían enormemente las enseñanzas que había ido a impartir a la Universidad de Whittier y le mandaban una ofrenda. Entonces dice, cuando uno no espera nada, no importa si no llega nada. Dice, al final, hermano, y también dijo él, es bonito no esperar nada y que te sorprendan. Es bonito no poner precio y que te sorprendan. Y lo sorprendieron esa vez, dice. Le habían mandado solamente de ofrenda $3. $3 de ofrenda, y dice él, por 80 millas diarias, solo me mandan $1 por día, dijo. Qué bárbaro, yo no merezco esto. Entonces un pensamiento vino y le dijo, es cierto, tú no mereces eso. Sí, es cierto, tú no mereces eso, tú no mereces nada, porque tú no haces nada, todo te lo doy yo, y el que se merece la gloria soy yo, dice que Dios le dijo. Así que bastaron esos $3 porque no estaban obligados a darle, así que la gloria es para Dios, dice, y hay que seguir adelante. Entonces, y él valora los sermones, hermano. Desde ahí empieza la serie de sermones acerca de las riquezas, el amor a las riquezas. Entonces, y es impresionante, ¿no? Cómo el hombre ha ido dejándose llevar por el amor al dinero, y poco a poco uno no se da cuenta, pero poco a poco uno lo va llevando. Cuando viene a sentir, está en el mundo, pero salir del mundo es difícil. El mundo lo atrapa otra vez a la persona y no la deja salir. Entonces, hemos estado hablando de cómo el mundo, ser amigo del mundo y estar buscando y deseando lo que el mundo ofrece, genera en el corazón del ser humano que ya no trabaje por la obra del reino, ya no piensa en la obra del reino, solo piensa en sí mismo, piensa en lo que quiere tener, mira a los demás y todo lo que los demás tienen quiere. Entonces eso llega al corazón de todos nosotros. No me diga que no, todos lo tenemos. Entonces cada ser humano debe sopesarlo, diríamos, o ponerlo en balanza. ¿Dónde está mi corazón? ¿Qué es lo que más yo quiero? ¿Qué es lo que más yo velo? ¿Qué es lo que más yo cuido? ¿Qué es lo que más yo hago? Entonces vamos a darnos cuenta dónde estamos parados. Si en nuestra vida nosotros no tenemos ni la más mínima intención de la oración, de la lectura bíblica, pasaron los años, no hemos aprendido nada, no hemos crecido, no leemos nada, no sabemos nada, entonces usted se va a dar cuenta dónde está el corazón. Pero sin embargo, por otro lado, ha ido incrementando algunas cosas, entonces ya sabe por lo que ha trabajado y por lo que no ha trabajado. ¿Me explico?
Después solo este ministerio tiene 5 años. Entonces, si nosotros pensáramos en 5 años, ¿cuánto he crecido? ¿Cuánto me he separado del mundo? Y ahí tenemos ya una base fundamental. En 5 años. Ahora imagínense los años que tiene de ministerio, de evangelio o asistiendo a iglesia. Entonces usted tiene un punto de partida, y eso es lo que Santiago está tratando con los hermanos. Porque es verdad, es bonito, hermano, comenzar con fuego, ¿no es cierto? Pero lo duro es cuando el fuego se va apagando, cuando ya no hay leña y la gente se va moldando, acomodando, y cuando viene a sentir ya no hace nada por el reino. Eso es lo que sucede cuando el ser humano empieza a cambiar la gloria de Dios por la gloria del mundo. Y sin darse cuenta quizás. Pues yo me imagino que nadie se va al mundo. Yo no me iría al mundo pensando, hoy sí me voy a dedicar al mundo. Nadie se va. Uno quiere estar con el pie en la iglesia y con otro pie en el mundo. ¿Verdad que sí? Nunca piensa uno que se va a salir. Cuando viene a sentir está afuera. Son cosas que debemos valorar, y es lo que Santiago está haciendo en el corazón de ellos. Y le dice que el problema está en el interior. ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos? ¿De dónde viene la envidia? ¿De dónde? Codiciáis y ardéis de envidia. Pedís, no recibís porque pedís mal. Entonces empieza a ver, tu problema es que quieres las cosas del mundo. Y ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es sacarte del mundo para que anheles lo del reino. Es el plan de Dios. Dice, yo te saco del mundo para que ahora empieces a anhelar las cosas que están en el reino. Ya no las cosas que están en el mundo. Por eso te saqué. Señor, en el mundo están, no son del mundo. No pertenecen al mundo, no son parte del mundo, no tienen nada que ver con el mundo. Míos son, cuídalos, guárdalos. Porque cuando yo estuve con ellos, yo los guardé, ahora guárdalos tú. Entonces, el guardarlos es guardarlos de la influencia maligna del mundo. No de que el mundo no le pueda hacer nada. Recuerde, el mundo los mató. El mundo los convirtió en mártires. Jesús no está diciendo que no les vaya a pasar nada, Señor, y que tengan todo. No, Él está diciendo, guárdalo del mundo. Que el mundo no se llene, que el corazón de ellos no se llene del mundo. Guárdalos del mundo, que no vivan para el mundo. Apártalos del mundo, porque yo ya los guardé, ya los aparté, ya los cuidé. ¿Me explico? Entonces lo que Santiago está tratando de recordar a los hermanos. Y llegamos al punto ahora, Santiago 4:6. Ya hablamos de almas adúlteras, ¿se recuerda? O almas adúlteras, poníamos el ejemplo de un matrimonio. Esas son las almas adúlteras. Y hablamos también de cómo pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros lo anhela celosamente. Entonces vemos que el Espíritu que está en el corazón del hombre hace y le genera dentro de sí el que tenga que volver. Se recuerda el hijo pródigo. Hermano, nadie fue a evangelizar al hijo pródigo. En el relato de Jesús, nadie llegó a recordarle que tenía casa. Nadie lo hizo. El hijo pródigo acabó con todo, ya hasta en lo último. Entonces, de repente en la mente consideró y dijo, ¿qué estoy haciendo? Yo puedo volver a casa. No hay ningún problema, yo tengo un padre, tengo que volver. Entonces, eso tiene que pasar en el corazón del hombre. ¿Por qué? Aquel que ha sido llamado por el reino, que ha sido comprado por la sangre de Cristo. Entonces el Espíritu nos anhela celosamente. Entonces tenemos que apartarnos de toda esa maldad, del mundo, de la influencia, todo, porque al final el Espíritu nos va a hacer regresar. Santiago 4:6 dice lo siguiente, y aquí iniciamos. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste. Léalo conmigo, hermano, para que no se me duerma. Otra vez empezamos, 4:6. Santiago dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, hermano, yo creo que lo he mencionado antes, pero si nosotros pudiéramos pensar en un momento, un instante, ¿cuál es lo que no se entiende de ese texto bíblico? Yo creo que yo he dicho algo antes. ¿Qué no se entiende? Dios resiste a los soberbios. Pregunta al millón. ¿Habrá alguien en este lugar que sea soberbio? Contéstese usted. No le estoy diciendo que levante la mano, no, contéstese usted. Es soberbio. Le voy a decir algo. Dios resiste al soberbio. ¿Y sabe qué hace con el soberbio? La Biblia lo enseña. ¿Qué hace con el soberbio? Lo humilla. ¿Sí? Lo humilla. Y después anda buscando a las personas que antes le dijo que no los ocupaba. Después anda detrás de ellos. Después los humilla. ¿Sí? Entonces dice la Escritura, Dios resiste a los soberbios. Sin embargo, le brinda y le da gracia a los humildes. El reino de los cielos se basa en humildad, porque el creador del reino es humilde. Entonces la primera cosa que se espera de alguien que pertenezca al reino es humildad. El ser humano tiene que vivir peleando constantemente con sí mismo.
con su soberbia, con su orgullo, con su egoísmo. Porque al final tenemos que entender de que básicamente la enemistad la tengo con Dios. Porque Él me resiste, Él no quiere nada conmigo. Él no me quiere ver. Haga de cuenta y caso que llego y toco la puerta y digo, ¿puedo ver a Jesucristo? Me dice, no. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo verlo? ¿Acaso está ocupado? Si Él es Dios, Él puede con todo, es omnisciente. ¿Pero por qué no me puede contestar? No, no es que no te pueda contestar, es que te resiste. Porque eres soberbio. Eso es lo que dice el texto bíblico. Dios resiste al soberbio y da gracia a los humildes. Esta es una cualidad que cada creyente debe tener en el reino de Dios. Dios jamás hará alianza, hermano, con aquellos que son arrogantes. Su naturaleza no le permite, ni su justicia lo admite, pues Él es un Dios santo. ¿Sí? Le repito, su naturaleza no permite que Él tenga alianza con los soberbios, ni su justicia tampoco lo admite, porque Él es un Dios santo. Así de sencillo. Entonces, Él no va a tener nada que ver con el soberbio, porque Dios, siendo Dios, no es soberbio. Imagínense, Dios, siendo Dios, no es soberbio. Sin embargo, por otro lado, vemos a su enemigo. Su enemigo sí fue soberbio, se enalteció su corazón y quiso ser, ¿cómo? Su creador. Entonces, Isaías 57:15 dice la Escritura, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. El Santo. Yo habito en altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Se da cuenta usted? Él no tiene nada que ver con los soberbios. Él solamente tiene que ver con los quebrantados, con los que sean humillados. Con el soberbio no tiene nada. Él vivifica el corazón. Él hace vivir el espíritu del humilde, no el soberbio. Mateo 18:3 dice, y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Entonces Santiago, me encanta Santiago. Recuerde, Santiago, hermano, es el medio hermano de Jesús. De alguna manera, él escuchó mensajes, es su hermano. ¿Usted cree que Jesús nunca le habló que tenía que cambiar su vida y creer en Él? Claro que Jesús lo hizo. Entonces vemos, Santiago dice, miren, algo aprendí del maestro. Y el maestro siempre resistió a los soberbios, pero por otro lado abrazó a los humildes. ¿Cierto? Y entonces él lo admite y dice, porque Isaías también lo dijo. Isaías dijo, Él es el alto y sublime. Él habita en la eternidad y cuyo nombre es santo. Él habita en la santidad, en la altura de la santidad, y con el quebrantado y humilde habita Él. Con el quebrantado y humilde de espíritu hace vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ese es el Dios que tenemos. Es un Dios contrario a lo que realmente en nuestra vida se manifiesta. Es un Dios totalmente contrario. Yo creería que si un día nosotros muriéramos ahorita y nos presentamos delante de Dios, yo creo que si no fuera por Cristo, aquellos que hemos sido lavados por la sangre de Jesús, nos rechazaría completamente porque no mostramos lo que Él es. Siendo honesto, entonces Santiago dice, el problema es que siguen siendo soberbios, el problema es que no hay humildad. Entonces recuerden, al soberbio Dios no lo va a bendecir, Dios no va a estar con él, Dios lo va a resistir, no va a ser parte de él, no lo va a oír. Entonces, ¿cuál es la forma de ser parte del reino? Entonces Jesucristo lo dijo, palabras de Jesús. Si no os volvéis como uno de estos niños, no entraréis en el reino de los cielos. Hermano, ¿qué significa eso? ¿Qué quiere decir si no volvéis como estos niños y están los niños ahí? ¿Qué significa? Hacerme niño. ¿Qué significa? ¿Sí entendemos? Entonces dice, si no se vuelven como niños, no pueden entrar. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que volverme como niño? ¿Por qué tengo que hacer las cosas en lo que se trata del reino como niño? Para poder entrar al reino. Note, es cierto, lleva el sacrificio, pero el sacrificio me dice, tienes que ser como este niño. Tienes que vivir como este niño. Hermano, el niño hace las cosas, rápido se le olvida y usted sabe, ¿no? El niño se humilla, el niño se somete, el niño hace las cosas que tiene que hacer, no tiene problema. Y Jesús dice, tienen que volverse como niños, así que cualquiera que se humille como este niño. Hermano, si un niño llega y usted dice, quítate, ¿qué hace el niño? Se va. Pero si al ratito te lo llama, vení, ¿qué hace? Va.
Dice, mira, anda, hazme este favor, no tráeme. Y el niño va. No le dice, ¡ja! Me acaba de regañar y ahora quiere. Y lo hace. Entonces Jesús está valorando el hecho de que los niños no tienen rencor. No hay, como dice la escritura aquí, no es soberbio. Sí, no lo tiene, no tiene soberbia. ¿Por qué? Porque él todavía no valora el hecho de tener, el decir, codiciar, tener cosas, adquirir cosas, las cuales según la persona le ha dado valor. Y un valor tan alto que piensa que puede pisotear la creación de Dios. Ese es el problema. Entonces vemos, lo primero, hermanos, Dios respalda a los humildes, y eso hay que tener en la memoria todo el tiempo. Dios solamente va a vivir con los humildes. Va a permanecer con los humildes, no con los soberbios. Hagamos la voluntad de Dios. Vea lo que dice el 4:7. Entonces, después que hemos hablado de que Dios respalda a los humildes, eso significa que solo el humilde puede hacer la voluntad de Dios. Vea lo que dice. Hagamos la voluntad de Dios para vencer al tentador. 4:7. ¿Lo tiene? Santiago 4:7. Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Hermano, note, vea Santiago lo que está haciendo. Santiago dice, miren, primero él habla que el hermano tiene que ser básicamente, da mayor gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Por lo tanto, dice él, someteos pues a Dios. Hermano, un soberbio tiene un problema. ¿Cuál es el problema del soberbio? ¿Cuál es el problema del soberbio? No se somete, no lo hace. ¿Quién sí se puede someter? Un humilde. Por eso dice, Dios resiste al soberbio de gracia al humilde. Entonces el versículo 7 dice después, someteos pues a Dios. Dejen de ser soberbios, vuélvanse humildes y resistan al diablo. Porque esa es la voluntad del diablo, es el corazón del diablo. El diablo, ese fue su error, ¿sí? Se llenó de orgullo, se enalteció su corazón y quiso ser como el maestro. Entonces dice él, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. Eso quiere decir, hermano, que el diablo anda al acecho de usted. El diablo anda al acecho de todo creyente. Y si el hermanito anda dormido, se lo llevó. La Biblia dice que el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y el hermanito salió a la calle hoy, no oró, no leyó la Biblia, no se encomendó a Dios, se fue peleado en la casa y todavía quiere ser bendecido por Dios. ¿Y de dónde si no se ha sometido a Dios? ¿Sí me explico? Entonces él dice, someteos a Dios, resistid al diablo y este huirá de vosotros. En toda la Biblia encontramos el llamado de Dios para su pueblo, para la iglesia. Dios quiere que vivan bajo su voluntad y ese es el deseo de Dios. Un reino tiene rey. Y los súbditos, los ciudadanos, los miembros de ese reino tienen que someterse al rey. Por lo tanto, Él está queriendo que la iglesia, el pueblo, todo el mundo se someta a Él. La sumisión, hermanos, es imperante en el reino de los cielos y sus miembros deben ser personas sometidas de la misma manera que lo hacen los ángeles. Hermano, una vez se revelaron los ángeles y hoy se conocen como los ángeles caídos. Pero después de esa rebelión, nunca más, por la eternidad, va a haber otra rebelión. Por lo tanto, los ángeles que quedaron, hermano, se someten a Dios. Escuchaba a un pastor contando una historia, haciendo una ilustración de cómo fue la caída. Me gustó cómo lo hacía él y dice de esta manera. Voy a tratar de recordar un poco lo que él decía. En el cielo descendió, dice él, Luzbel del tercer cielo al segundo cielo, donde estaban reunidos todas las potestades, ángeles, arcángeles, y llegó él y empezó a tratar con los demás ángeles y empezó a decirle de que él estaba insatisfecho, porque él era el que llevaba la asamblea. Entonces empezó a decir lo que no le gustaba y le dijo a los ángeles, ¿saben qué ha pasado? Les dijo, no me gusta lo que Dios ha hecho. ¿Y qué ha hecho Dios que no te gusta? Le dijo Miguel. No me gusta, porque Dios ha creado a un ser humano y lo ha hecho a su propia imagen. Pero lo más, no me duele tanto que lo haya hecho a su propia imagen, me duele que nos ha mandado a nosotros a servirles. No basta con que le servimos a Él, pero también ahora quiere que le sirvamos a los hombres.
Yo no quiero más, dijo. Yo creo que esto es de pasarse. Nosotros somos servidores, constantemente estamos haciendo cosas, le servimos a Dios. Y ahora añadirle que lo vamos a servir a estos hombres que son menos que nosotros, no creo que sirva. Entonces Miguel le dijo, pero ¿cuál es el problema? Si Dios para eso nos creó, para servirle por la eternidad. No veo ningún problema, dijo Miguel. Todo está bien. ¿Por qué te molestas? Si tú no existes por ti mismo, Dios te ha hecho. No, dijo, pero entonces empezó Satanás y al final convenció a muchos ángeles. Los convenció que lo mejor era rebelarse contra Dios, quitar a Dios y entonces comenzar a gobernar al hombre o al mundo que Dios había creado. Era mejor ser dioses a ser sirvientes. Entonces Satanás dijo, es mejor ser Dios que sirviente. No quiero servirle al hombre. Entonces, al final se dio la batalla en el cielo, dice, y Satanás, que en el caso de Luzbel, fue arrojado del cielo. Según Apocalipsis 12 dice, fue arrojado del cielo y desde entonces quedó acá en la tierra. Y ese ángel que no se sometió, ahora es un demonio que anda buscando a esa misma humanidad para poderla destruir, entonces llevársela consigo mismo. Entonces usted puede ver que los ángeles, aunque una vez se rebelaron, han sido castigados. Unos están en oscuridad, presos, y otros están esperando ya el día del juicio. Entonces, los ángeles, le decía hermano, la sumisión es imperante en el reino de los cielos, de la misma manera que los ángeles se someten a Dios. Los ángeles nunca dicen que no, los ángeles dicen que sí. Los ángeles escuchan la voz de Dios y están listos. ¿Se acuerda cuando Jesús dijo que Pedro le cortó la oreja a Malco y Jesús le dijo que no ves que si yo oro hay 50 legiones de ángeles listos? Estaban listos. ¿Esperando qué? La voz de Jesús. Y dijo, ellos están listos. Ellos están pendientes de lo que yo voy a hacer y decir. Los ángeles, hermanos, están a la expectativa de lo que Jesús dice. ¿Por qué? Porque ya están listos. Pero el hombre, la creación de Dios, está lista de la misma manera para obedecer y someterse a Dios. ¿Qué dice Dios en su palabra? ¿Qué nos está hablando? ¿Qué nos está mandando? ¿Cuál es el mensaje? No, el hombre no está así. Yo no estoy así. ¿Y usted cómo está? Yo no salgo de mi casa a la expectativa de decir, ¿y ahora qué quiere Jesús que yo haga? Vea que no salimos así. Entonces, los ángeles se someten a Dios. Entonces, el reino de los cielos impera la sumisión a su creador. Las autoridades a las que le debemos sometimiento, podemos mencionarlas como sigue. En nuestra vida, como seres humanos, tenemos autoridades que debemos someternos. Y una es la autoridad civil, ¿cierto? ¿Sabía usted que se tiene que someter a la autoridad civil? Segunda autoridad que se debe someter es a la autoridad religiosa. Tercera que usted se debe someter, ¿cuál es? No es por orden, hermano, solo la estoy mencionando. Y ahí usted le puede dar el orden que quiera. Si empieza por la religiosa, o si empieza por la civil, si empieza por la social o relacional, cualquiera que sea. En la social o relacional está la familia y los hermanos, es decir, los empleadores. Ahí están los dos, social o relacional. Entonces, tres autoridades que hay que someternos y lo vamos a ir viendo poco a poco. Y lo primero, hermano, Jesucristo es nuestro modelo, ¿cierto? Y vamos a ver cómo Jesucristo se sometió a las autoridades civiles, pero no solo a las civiles, también a las religiosas, pero no solo a las religiosas, pero también se sometió a las del hogar, a la social y relacional. Se sometió al hogar Jesucristo, hermano. Se sometió a la casa, algo que hoy en día no se ve. Entonces veamos lo primero, Jesucristo se sometió a Dios Padre. Juan 6:38, no lo busque, yo lo leo. Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Primera cosa, entonces vemos, Jesucristo, el Hijo de Dios, se somete primeramente al Padre. ¿Sí? Se somete al Padre. El Hijo de Dios, Dios mismo, sometido al Padre. Entonces vemos por un lado que el enfoque de todo ser humano debería ser obediencia, sumisión. Entonces, como hacía la ilustración, Miguel estaba contento. Miguel dijo, ¿y cuál es el problema? Dios nos creó para servirle. ¿Qué reclamás? Si para eso nos hizo. Para eso nos hizo. Entonces, si te hizo para servir, ¿por qué quieres ser jefe? Si te hizo para servir, le dijo Miguel. Entonces, hoy estamos. Jesús, cuando desciende a la tierra, él sabía que tenía que humillarse. Recuerde, la humillación significa obediencia, sometimiento. Y es algo que en nuestro corazón no hay cabida, ¿verdad que no? Y lo podemos seguir pensando, hermano. Mire, ¿a quién le gusta obedecer?
¿A quién? Si la esposa le dice, lava los trastes, hazme de comer, no quiere que le digan. No me digas, yo sé lo que tengo que hacer. ¿Por qué me lo repites? Igual al hombre, saca la basura. ¿Sí? El hombre dice, ya sé, no me digas. Entonces, no hay sometimiento en el hogar. La palabra de Dios dice cómo debemos vivir, debemos amar al hermano, pero el hermano no quiere amar a su hermano. ¿Verdad que no? Pero Dios lo dice. Pero nosotros, necios contra Dios, y le decimos, Dios, estás equivocado. ¿Por qué quieres que lo ame si no lo merece? Y Dios dice, ámalo. Yo digo, no lo hago. No lo sometemos a Dios. Y por otro lado, vemos a Jesucristo sometido al Padre, diciendo, yo no he venido a hacer mi voluntad, yo he venido a hacer la voluntad de Él. Yo me someto a Él. No hago mi vida, hago la vida de Él. Lo que Él quiere hago yo. Yo no hago lo que yo quiero, hago lo que Él quiere. ¿Qué es lo que quiere Jesús para su vida? ¿Qué quiere Cristo para su vida? ¿Por qué lo creó? ¿Para qué lo salvó? Entonces uno empieza a pensar, ¿para qué Dios me salvó? ¿Para qué Dios me perdonó? ¿Para qué? Para regalarme el reino. No, hermano, llegaron aquellos dos y le dijeron, Señor, dinos que uno a la derecha y otro a la izquierda. Queremos tener el reino en las manos. La respuesta de Jesús dijo, no me compete a mí hacerlo. Y además, no es para ustedes. No es así como ustedes lo valoran. No es un reino terrenal que ustedes van a ser los jefes y los dueños. No. Entonces, uno piensa que así es el reino y andamos reclamando, ¿no es cierto? Puras bendiciones. Entonces, lo primero, hermano, que debemos entender, y es lo que Santiago dice, es someteos. ¿Cuál es el problema en la iglesia? ¿Cuál es el problema de la iglesia? Sometimiento. No hay. Y yo creo que hasta que Cristo venga por su iglesia, yo creo que va a seguir persistir de la misma manera. No porque Cristo no tenga poder, sino que nosotros nos hemos empecinado, los seres humanos nos hemos empecinado a hacer lo que nosotros queremos, como decimos, cuando queremos y como lo queremos. ¿Y qué? ¿Sí? Because I said so. Ya, yo lo dije, porque así lo dije. ¿Cuál es el problema? Y se va a hacer porque yo lo dije. Entonces uno empieza a querer ver el reino en la tierra y uno lo ve casi imposible, ¿no es cierto? Y uno dice, ¿cómo va a poder ser así? Eso es lo que requiere es humildad, obediencia y sometimiento. Pero no hay en la iglesia. Primera cosa que yo debo, a primer persona que yo debo obedecer en la vida es, ¿a quién? ¿Cuál es la primera persona que yo debo obedecer en la vida? La primera. A Dios, hermanos, a Dios. Cristo obedeció al Padre. Entonces, lo primero que nosotros debemos obedecer a la persona de Dios. Yo le debo obedecer a Dios. Acuérdense las palabras de Pedro y de Juan. Piensen ustedes, ¿a quién debo obedecer? ¿Si a los hombres o a Dios? Sí, juzguen ustedes. Yo debo obedecer a Dios, yo me someto a Dios. Si Él dijo, yo hago. Si a la gente no le gusta, no es mi problema. Si la gente no lo quiere recibir, no es mi problema. A mí me mandó a pregonar la palabra de Dios y yo tengo que hacerla. Segundo, Jesús se sometió a sus padres, hermanos. ¿Sabía eso? Vea lo que dice la Escritura. Lucas 2:51. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿Se da cuenta? Se sometió a los padres. Cristo se sometió a los padres terrenales, hermano, a José y a María, y posiblemente a sus tíos, a toda la familia. Se sometió, estaba sometido. Hermano, él aprendió la obediencia y la sumisión. Se humilló a sí mismo. Y ese es el punto de Santiago, este es su punto focal. Y él dice, miren, someteos pues a Dios. Entonces cuando vamos llegando a esta proposición o postulado, entendemos, el Padre merece la gloria, yo debo obedecerlo. Entonces, si yo debo obedecer al Padre, el Padre tiene mandamientos delineados en la Biblia, y si yo obedezco al Padre, entonces yo debo empezar a responder a esos mandamientos que han sido dados. Pero no lo hacemos. Y Santiago dice, someteos a Dios y el enemigo se va a ir. No se sometan y el enemigo va a estar encima de vosotros. Por eso se mira hoy en día más, bueno, en toda la vida se ha visto, pero siempre se ha visto el hecho de lo que conocen algunos como los cristianos carnales. ¿Ha oído eso? Cristianos carnales, no hay tal cosa, pero lo hemos inventado. Hermano, lo que pasa es que yo soy un cristiano carnal. No hay cristiano carnal. No hay. O es cristiano
o es carnal, pero no es cristiano carnal, no hay esa mezcla. ¿Cómo? ¿De dónde salió eso? La Biblia dice convertido, inconverso. Los cristianos también hacemos cosas como los católicos. Los católicos crearon el purgatorio y el limbo, y nosotros hemos hecho también el cristiano carnal, que anda entre medio, ¿me entiendes? No existe medio. La Biblia dice que no hay tibio, solo frío y caliente. Entonces, Cristo se sometió a los padres, y vamos viendo los primeros mandamientos, ¿no es cierto? Honra a padre y a madre. Eso es mandamiento, el quinto mandamiento. Entonces, Jesucristo se somete al Padre, hace la voluntad del Padre, pero mientras tanto, Él se somete a sus padres hasta que llega el tiempo de su ministerio. Y cuando el ministerio comienza, hermano, entonces Él sigue honrando a sus padres, lo único que ya no puede estar bajo la tutela de ellos. Ahora Él empieza a hacer el ministerio. ¿Por qué? Porque debe obedecer más al Padre. No en el caso de la iglesia de Cristo, que la iglesia de Cristo prefiere obedecer al papá, a la mamá. Si le dicen que lo van a desheredar, ya no trabaja en la obra, se va y deja de servir en el reino, entonces se empieza a dedicar a los padres. O a la esposa o al esposo, que le pide que si va a la iglesia, entonces se van a divorciar, entonces dejan de asistir a la iglesia porque no quiere perder a su pareja. Entonces ahí hay un problema, hay un sometimiento equivocado. El sometimiento es a Dios primero y después en su lugar. Tercero, Jesús se sometió al imperio que lo gobernaba. Lucas 20:22 dice lo siguiente: no es lícito dar tributo a César, o no, le preguntaron. Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción?, dijo Jesús. Y respondiendo dijeron: de César. Entonces le dijo: pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, usted puede ver a Jesús respeta las leyes terrenales, no se rebela contra ellas. No puede. ¿Por qué no puede rebelarse contra ellas? Bueno, es muy sencillo. Vea lo que dice el Juan 19:10, para que vea por qué no lo podía hacer. Porque él mismo lo sabía, hombre. ¿Sí? Él no se puede rebelar contra la autoridad que él mismo ha puesto y él ha venido a hacer con humildad. Juan 19:10 dice: entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Oiga, él sabe que tiene autoridad. ¿Quién le ha dado la autoridad a Pilatos? ¿Quién le ha dado la autoridad a Pilatos? Como hombre, a él. ¿Quién le dio la autoridad para estar allí? César. Entonces, como él llegó en nombre de César y César ha gobernado las tierras, entonces él llega con una autoridad y dice, él no sabe dónde es la autoridad, pero él le dice: autoridad tengo, a mí no me hablas, yo que tengo la autoridad para soltarte o para crucificar, yo, conmigo no hablas, si quieres, conmigo no hablas, tengo autoridad. Pero él está hablando de la autoridad que ¿quién le ha dado? Que César le ha dado. Pero veamos la respuesta de Jesús. Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Entonces, tanto pecado tiene Pilato, pero el que lo entregó tiene mayor pecado. Entonces, él no está diciendo: tu autoridad viene de César, yo lo entiendo, yo me someto a César. No, la autoridad que tiene el ser humano no depende de otro ser humano. ¿De dónde depende? De Dios. Y eso es lo que le dice Jesús. Por eso Jesús, cuando viene, se somete, porque así es el modelo de Dios, ¿sí? Ese es el orden de Dios. Ese es el orden de la creación, así es. ¿Y por qué entonces hay que cambiarlo? ¿Y entonces por qué no me voy a someter? Es una rebeldía contra Dios. Vea, Jesús nunca se rebeló contra el Padre. Siguió las órdenes y la voluntad del Padre. No la cambió. Él pudo haber dicho: bueno, si yo soy Dios, hombre, si yo lo puedo, yo me voy a someter a este hombre. No, hombre, ¿cómo lo voy a hacer, hombre? A Pilato, si esto es un perverso, ¿cómo? Y luego me va a crucificar. No, hombre, mejor yo solito voy a ir. ¿Me explico? Entonces vemos de que se sometió a los padres, al imperio, pero también se sometió a los líderes de Israel. Y esto, aunque él era el Mesías. Note, sometimiento, hermano. Está hablando Santiago. ¿Someteos a quién? A Dios. Si yo me someto a Dios, eso significa que ¿dónde debo estar yo? Si yo me someto a Dios, ¿dónde debo permanecer? ¿Dónde debo permanecer si me he sometido a Dios? En su palabra, con su iglesia, haciendo su obra, ¿sí? Porque me convertí a Él. Primero, sometimiento a Dios.
predico el evangelio. Acuérdense lo que hicieron los discípulos. Les podían decir, los vamos a matar, y ellos seguían predicando el evangelio. No hay nada que lo asuste, porque pertenezco al Cristo de la gloria. Segundo, se somete a sus padres. ¿Por qué se sometió a sus padres? ¿Necesito someterme a mis padres yo, entonces, para decirte que me estoy sometiendo a Dios? Pregunto. ¿Tengo que someterme a ellos? Claro, eso es obediencia al Padre. ¿Necesito someterme a las leyes civiles del país donde yo vivo? Claro, y a eso yo le estoy sirviendo a Dios y me someto a Dios, no solo a ellos, a Dios. Entonces, cuando yo lo hago con ellos, lo estoy haciendo para con Dios, porque Él puso las leyes, porque Él puso los gobernantes. Me explico. Dice, yo los he puesto los gobernantes. La autoridad viene de Dios, y si yo no quisiera que estén, no están, y yo quiero que estén. Jesús se metió a los líderes de Israel, hermanos, aunque él era el Mesías. Vean Marcos 14:60. Marcos 14:60. Con esto finalizamos. Jesús se sometió a los líderes. Marcos 14:60. Esto es sometimiento, hermanos, para que vea. El que no se somete está en contra de Dios. Hay tres autoridades en la tierra: civil, religiosa, social o relacional. 3. Jesús se sometió a los líderes de Israel. Vea Marcos 14:60. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote lo volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Los religiosos diciéndole blasfemo al Mesías, y el Mesías sometiéndose a los blasfemos. ¿Se da cuenta? Sometimiento. Y dice: todavía estos blasfemos, estos sin temor a los padres, indignos, soberbios, vea lo que hicieron. 65. Y algunos de esos fariseos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos. Se sujetó, hermano. Yo me imagino cuando él le dijo a Pedro: los ángeles están listos allá, hay legiones preparadas. Hermano, vea las legiones listas, Miguel listo, todos los ángeles, arcángeles, potestades listos para descender. Están esperando que Jesús diga la palabra. Lo están escupiendo, le cubren la cara, lo están golpeando, hermano. ¿Cómo se sienten los ángeles? Piensa un instante, los ángeles están listos, hermano, pero Dios no ha hablado y ellos están sometidos. Solo imagínense cómo pudo haber sido aquel cuadro. Piensa un instante, ellos están sometidos, ellos aman a su Dios, por eso pelearon contra Satanás, están dispuestos a servirle a Dios por la eternidad y están listos ahí, están preparados, dijo Jesús, y ahí están listos y están golpeando al Hijo de Dios. ¿Y quiénes lo están golpeando? Los dignos de muerte. ¿Sí? Pero Jesús todavía allí, en su humillación, Él se queda parado y recibe los golpes, recibe las escupidas que le dan, todo lo que le dicen, los puñetazos que le propinan y las profecías que le piden que haga llamándole falso. Profetiza. ¿Quién te pegó? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Y los alguaciles todavía, hermano, se agregaron y le daban de bofetadas. A más de los que estaban allí, todavía los alguaciles vinieron, la guardia del templo, y lo golpearon. Jesús se sometió. Ve ese cuadro de humildad de parte del Hijo de Dios. Véalo. Y ahora veámonos nosotros, los grandes siervos de Dios, los hijos del Dios Altísimo. Veámonos nosotros. ¿En qué nos parecemos a Él? ¿En qué? ¿En qué nos parecemos a Él? Si algo nos dicen, hermano, nosotros quisiéramos sacar hasta la pistola, el cuchillo. ¿No se ha fijado cuando va en las calles, hermano, y usted pita a la vieja en el carro o se lo echa a otro? Vamos, eso es. Piense, esto es, Jesús sufrió, se sometió. Él no pidió abogado, hermano, y dijo: tráigame un abogado, me quiero defender. Él se sometió, él sabía lo que tenía que hacer y él está de pie allí, hermano, esperando los golpes, recibiendo todo lo que le hacen.
de todo se ha sometido. Él ha cumplido, ha tenido sometimiento hasta el final. Ese es el Hijo de Dios, humilde. Y eso es lo que dice Isaías 53, como cordero fue llevado al matadero. No abrió su boca. Oiga bien, no abrió su boca, no se defendió, no dijo, yo soy el Mesías, véanme, quieren que descienda a fuego del cielo, yo soy. No dijo nada. Se quedó parado, lo golpeaban, recibía los golpes. Estaba, hermano, solo pensar en ese momento, imagínese usted, piense, ese es el Dios que nosotros tenemos. Ese es el Dios que nosotros debemos de servir. Debemos parecernos a nuestro Dios, si no vamos a estar muy lejos de la salvación. Y no lo digo porque tenga que ganarse de parte de nosotros, sino lo digo porque la Biblia dice que aquellos que se convierten a su Dios tienen que imitar a su Dios, ser imitadores de mí, dijo el apóstol Pablo, como yo soy de Cristo. Todos tenemos que parecernos a Jesús, y ese es el Cristo, el hombre que se humilló hasta el final. Vamos a continuar la próxima semana, hermanos, y quiero que medite usted un poco en el sufrimiento de Jesús, que aún teniendo el poder, hermano, teniendo el poder para acabar con el mundo, decidió humillarse. Aún siendo Dios, decidió ser golpeado. Aún teniendo todos los ángeles a su servicio, hermano, no les dijo desciendan y acaben con ellos. Después, estando en la cruz, todavía les perdonó ese pecado. Mis amados, ese es el modelo que nosotros tenemos. Si hemos tomado otro, entonces nos hemos equivocado de Dios y no le servimos al Dios de la Biblia. Nos hemos creado otro Dios, porque no es el de la Biblia. Sinceramente, no es el de la Biblia. Así como podemos condenar a la iglesia tradicional o a otras iglesias que tienen sus dioses, posiblemente nosotros nos hemos creado un Dios, el cual no es el Dios de la Biblia. Este es el